hoy quieren ver la grabación de un repaso, ya saben que tienen el que di el ciclo pasado. También está bastante chévere, la verdad. Bien amigable el tema. Ya, vamos a empezar ahora sí con el tema de traducción, mutaciones y regulación. Yo sé que ustedes ya saben o ya están bastante informados con este tema porque ya han tenido su sesión teórica. Nosotros ya hemos visto también en el repaso, bastante por encima, la verdad, el tema de traducción, porque simplemente quería que sobre todo se lleven la idea, ¿no? Para que puedan tener una visión un poquito más clara cuando entren a clase, pero ahora sí lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Y aparte del tema de traducción, que ustedes ya saben que es justamente el último paso del dogma de la biología molecular, algo que también vamos a checar van a ser las mutaciones y aparte también cómo es que se regula el proceso. Si hay una mutación, ¿qué pasa para que nosotros podamos regularlo? Voy a usar principalmente esta diapo, pero si por OV necesitamos un complemento, tengo por ahí una diagrama también para ver sobre todo el tema de la regulación. Ya. Empecemos. Lo primero que tenemos que entender antes del proceso de traducción, que ustedes saben que es el pasar el ARN mensajero, o sí, el ARN mensajero a una proteína, lo primero que tenemos que entender es el código genético. ¿Ok? Ya, ¿les parece si empezamos desde aquí? ¿Ok? Para poder, antes de irnos a ver té o tal, primero recapitulemos todo el proceso, ¿no? De cómo es que nosotros veíamos el proceso de la síntesis del ADN, la duplicación del ADN y tal, porque hay un tema que no sé si estuvieron en el repaso, no estoy muy segura, si ustedes sí lo saben a mil, así que vamos a empezar por aquí. Y es que nosotros ya vimos a detalle cómo es que se da el proceso de la duplicación del ADN. Justo hace ratito, cuando respondíamos el banquito de preguntas también, habíamos conversado respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasaba? Nosotros íbamos a tener nuestro ADN, y habíamos dicho que como el ADN es una hebra pero tan larga, lo que va a pasar es que vamos a tener varios bucles de replicación. Es decir, no es que el ADN se vaya a replicar desde una sola esquina y luego vaya a terminar de replicarse en línea recta. No, sino que vamos a tener aquí una partecita que se está duplicando, otra partecita que se está duplicando, otra partecita que se está duplicando. ¿Para qué? Para poder agilizar el proceso. Ya sabemos que estas van a ser las proteínas asociadas y aquí lo más interesante es el poder recordar cuáles eran los 3 pasos, ¿ok? Este proceso tiene 3 pasos. Es el paso número 1, el de la iniciación, en donde vamos a tener el rol de la helicasa. A la helicasa, a las proteínas que va a ser la que abre la hebra, a las SSB, que son las proteínas encargadas de qué, de poder hacer que la hebra se mantenga abierta, ¿ok? No se olviden eso. Ustedes piénsenlo, SSB como la separadora, algo así, que es la proteína que hace que, como lo ven aquí, no son como ganchitos que impiden que el ADN se vuelva a juntar. Y algo súper importante también es la ADN topoisomerasa, ujú, que como les venía diciendo es la que previene el superenrollamiento. Entonces, nosotros habíamos dicho que en el paso número 1, el de la iniciación, lo que va a hacer es que vamos a empezar el proceso gracias a estas 3 proteínas. Luego de esto, vamos a tener el paso de ¿qué? De la elongación. ¿Qué es la elongación, Shirley? Pues ustedes ya lo saben. Básicamente va a hacer que una vez que nosotros tengamos nuestras 2 hebras separadas, ahora lo que queremos hacer es formar una nueva hebración. Vamos a formar una nueva hebra en la cadena líder y en la cadena retrasada. Es decir, queremos hacer que nuestro ADN pase de tener doble cadena a separarse y que se forme una cadena para ti y otra cadena para ti. Ya lo saben, es el principio de la replicación del ADN. Y para esto vamos a necesitar a otras proteínas implicadas en este proceso. Y en primer lugar, vamos a tener a una proteína sumamente importante que va a ser el ARN primasa. ¿Qué hacía el ARN primasa, Shirley? Lo que hace es que identifica la secuencia de aminoácidos que van a darle el inicio, por así decirlo, ya. Van a identificar un punto, sobre todo este punto va a ser bastante rico en adenina timina. No lo va a reconocer como tal el ARN primasa, sino la helicasa para que se pueda abrir. Pero bueno, eso solamente son detalles. Ya, entonces, lo que va a hacer la ARN primasa es que va a insertar primers, es decir, va a insertar 3 nucleótidos. ¿Para qué? Para poder darle el punto de inicio a la ADN polimerasa. Ujú. Entonces, ella agarra, inserta el primer, que es justamente el cuadrito con el que empieza, y luego viene la ADN polimerasa, que lo que va a hacer, ustedes ya lo saben, es que va a comenzar a insertar nucleótidos complementarios a la cadena inicial. Y esto se lo había explicado como tal en la clase pasada, ¿no? Habíamos dicho que si esto es
Si nuestra cadena original es de timina, citosina, timina, lo que va a ir haciendo la ADN polimerasa es que una vez que identifique al primer, va a comenzar con la síntesis del nucleótido complementario. Entonces, si esta es una timina, esta será una adenina. Si esta es una citosina, va a comenzar a insertar una guanina. Luego, y de igual manera, ¿no? Si esta es una timina, una adenina. Algo que ustedes tienen que recordar, sí o sí, chicos, que no se pueden olvidar, es que, si no mal recuerdo, se dice también que el ADN polimerasa es justamente esta proteína que ella misma corrige sus errores, ¿ok? No los vayan a agarrar por ese lado porque al menos nosotros lo hemos visto, no me acuerdo bien si es en vivo en otro lado, pero ¿qué pasa? Hay veces en las que la ADN polimerasa está insertando nucleótidos, insertando nucleótidos, insertando nucleótidos, y digamos que tenía una citosina y la empareja con una adenina. Ella misma hace el proceso de ¿qué? De poder inspeccionar que los pares de bases estén, se estén agrupando de manera correcta. Entonces, ella va a identificar que ha agrupado a dos pares de bases que no van juntos, es decir, ha agrupado a una citosina con una adenina cuando tendría que haber sido una guanina. Entonces, ella lo que hace es que retira el par de base y lo reemplaza por el par de base que debe haber sido, ¿ok? Así que si por A o B también les hablan de que la ADN polimerasa puede generar el proceso de autorreparación, creo que se le dice, o autocorrección, no se olviden que eso también es cierto. Ella es como la que va ensamblando, 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 pero esto no significa que simplemente lo haga lo loco y haya otro que esté supervisando, no, ella misma revisa que el proceso se esté llevando a cabo de manera correcta. Ya, algo también interesante de la ADN polimerasa es que, ya se los había comentado también, ella no sintetiza nucleótidos nuevos, porque ya saben que para poder nosotros formar un nucleótido, como veníamos conversando hace rato, y se los vuelvo a comentar, aunque ya un par de me escucharon, es que nosotros tenemos que recordar sí o sí que para formar un nucleótido nosotros vamos a necesitar de 3 enlaces, bueno, de 2 enlaces, y luego para formar la hebra del ADN vamos a necesitar de un enlace más. Y me dirán, ya Shirley, pero son enlaces, no X. Pero ya vimos hace rato que fácil y no se lo van a preguntar directamente y les van a decir, oh, quiero que me digas por qué está formado el enlace beta-glucosídico. Pero lo que pueden hacer es que hay muchas preguntas en las que ustedes tienen que leer cada premisa e ir diciendo por qué es verdadero, por qué es falso, como le estábamos haciendo hace ratito. Entonces, para esto siempre les ponen estas preguntas de los enlaces. Entonces, no se olviden que para nosotros poder formar un enlace, vamos a necesitar, en primer lugar, para el nucleótido, perdón, vamos a necesitar de 3 componentes, ¿no? Que era lo que conversábamos hace ratito. Vamos a necesitar de un azúcar, de un grupo fosfato, y vamos a necesitar también de una base nitrogenada. Tenemos que recordar en qué posición van a estar estos. En el azúcar, en el carbono 1, vamos a tener a la base nitrogenada. Y no sé si alguien me puede soplar. Yo me acuerdo que es en uno de los finales, no sé si es el carbono 6, en el que vamos a tener al grupo fosfato. A ver, Fátima, ¿en qué carbono está el grupo fosfato, por fin? ¿Te acuerdas? No, O estoy buscándolo. a ver, cualquiera. ¿Se acuerdan en qué carbono nosotros uníamos al grupo fosfato? En el carbono 5. Ya, perfecto. Creo que sí, ¿no? Que era justamente uno de... Ay, discúlpenme. Abrí... Tiririri. De una botcita, perdónenme. Estábamos aquí. Ya. Ay, y de hecho, aquí lo tengo. No, no sé por qué lo estoy dibujando. Se me había olvidado por completo. Ya. Vamos a tenerlo justo... A ver, lo vamos a ver fácil aquí. Ya, miren, en este caso vamos a tenerlo, sí, en el carbono 5. Porque esto supongo yo, bueno, creo que es el carbono 4A. Vamos a tenerlo en el carbono 4 y luego en el carbono 5 vamos a tener nada más un oxígeno. Ahorita lo checamos, pero simplemente era lo que les decía, ¿no? Que no se olviden de cuáles van a ser los enlaces que vamos a tener y en qué parte se ubican, porque hemos visto hace ratito que también lo han estado preguntando. Ya, el tema es que para componer un nucleótido, ustedes ya lo saben, necesitamos de un azúcar, de una base nitrogenada y de un grupo fosfato. Y para poder unir a estos tres, nosotros necesitábamos enlaces. El primer enlace es el enlace beta-glucosídico. Y este enlace lo que va a hacer es que va a unir a nuestra base nitrogenada con el azúcar. Y luego de esto vamos a tener a nuestro grupo fosfato, el cual, mejor dicho, vamos a tener a nuestro enlace fosfodiéster.
Y el enlace fosfodiéster va a unir a nuestro azúcar con nuestro grupo fosfato. Y no se olviden que para nosotros poder mantener unida a las hebras de ADN, lo que vamos a hacer es que vamos a unir ¿a quiénes? A nuestras bases nitrogenadas. Entonces, esta unión entre las bases nitrogenadas va a estar formado ¿por qué? Por puentes de hidrógeno. Ya, eso es bien importante que lo vayan a recordar, porque lo he visto ahorita con los chicos como en 3, 4 premisas, así que fácil y serán unas 2, 3 preguntas que les van a hablar únicamente de enlaces, ¿no? Y si ya saben que les gustan ponerlo para descarte, sí, dime, Stacy. Una consulta, entre el enlace del azúcar con el grupo fosfato, ¿no sería el enlace diéster nada más? Ya, sí, o sea, creo que tiene 2 nombres, pero sobre todo yo he visto en su teo que le dicen fosfodiéster, pero si me dices que es nada más diéster, yo te creo, completamente. No, o sea que fosfodiéster es entre nucleótidos y éster es Ah, entre... ya. Ya, bacán. Ya, ya, ya. El enlace diéster, ¿no? Ah, ya, sí, tienes razón. Justo, justo. El diéster, lo que hace, como dijo, vamos a conectar al grupo fosfato con los azúcares y ya el fosfodiéster es para poder unir nucleótidos entre sí. Tienes razón. Gracias, gracias. Ya, bacán. Depende un sueño. Oh, a ver, dame 2 segunditos. Sí, ya, listo. Gracias. Ya, ahora sí, continuemos. Bueno, el chiste de todo esto es que ustedes recuerden cuáles van a ser estos 3 enlaces, ¿no? Ya. Y esto es básicamente lo que nosotros veíamos, ahora sí, para regresar al tema de la duplicación del ADN, era básicamente lo que nosotros vemos en el proceso de la elongación. Veíamos que vamos a tener una hebra líder, que es en el que se va a dar el proceso que ya habíamos estado conversando, se inserta un primer, viene la ADN polimerasa y lo que va a hacer es que va a ir insertando los nucleótidos complementarios. Mientras que en la cadena retrasada, ya lo habíamos conversado también en la clase anterior, lo que nosotros necesitamos hacer es poder permitir que la ADN polimerasa pueda sintetizar los nucleótidos en el orden en el que ella lo hace, ¿no? Que va a ser ir de 3' a 5'. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a insertar varios primers. Vamos a sintetizar un primer, 2 primers, 3 primers y luego entre el espacio que quede, lo que vamos a hacer ahora es que la ADN polimerasa va a comenzar a sintetizar y sintetizar, o mejor dicho, ir colocando los pares de bases, ¿ok? Y luego de esto vamos a tener también, si no me equivoco, va a ser enlace procariotas, va a ser la misma ADN polimerasa, pero en este caso creo que es la 1 o era la 3, ya ustedes lo checan con calma. Lo que va a hacer es que va a retirar a los primers, ¿no? Ustedes lo recuerdan. Va a retirar estos 3 nucleótidos, va a ir retirando estos 3 nucleótidos, ¿para qué? Para que ella misma comience y ahora sí reemplace estos nucleótidos en los que antes teníamos primers, comience a colocar los pares de bases que iban en estos lugares, porque ya va a tener justamente este punto para irnos de 3' a 5', y luego va a llegar la ADN ligasa que va a unir estos fragmentos. Si decimos, ah, ya esta parte se sintetizó aparte porque aquí teníamos un primer, esta se sintetizó aparte porque esto sí lo hizo la ADN polimerasa 3, que es la que sintetiza normalmente, si no me equivoco. Ah, esta partecita de primer ya, entonces van a estar divididos y va a venir la ADN ligasa y lo que va a hacer es que justamente va a ligar a nuestros nucleótidos. Y bueno, pues una vez que ya termina este proceso, ya viene la ADN ligasa, nosotros vamos a ver que vamos a tener un cordón en el que se va a marcar que ya terminó el proceso, ¿no? Y así vamos a terminar, pues, al final del día, desde una sola hebra, terminando con 2. Ya está. Ya saben que va a ser un poquito distinto en las procariotas porque vamos a tener una única burbuja de replicación, ya que este va a ser un ADN circular. Luego de esto hablábamos acerca de las ADN polimerasas, que les había dicho que tenían que revisar también. Tenemos la reparación de errores y esto también es interesante. Cuando nosotros hablamos acerca de la transcripción del ADN, chicos, tienen que recordar que a diferencia de la replicación y de la traducción, estos van a ser 4 pasos, ¿ok? En el paso número 1, nosotros vamos a tener justamente la preparación. ¿En la preparación qué pasa? Ah, bueno, pues lo que vamos a buscar aquí es nuevamente formar nuestra horquilla o nuestra burbuja de transcripción. Pero en este caso no vamos a tener directamente a la helicasa que se va a encargar de separar, sino va a ser la propia ARN polimerasa la que se encargue de poder abrir esta burbuja. ¿Qué va a hacer ahora?
esta misma ARN polimerasa entre las dos hebras de ADN que separó, simplemente va a elegir a una. Va a elegir a una hebra, la cual va a funcionar como ¿qué? Va a funcionar como su hebra molde. Y luego de esto ya va a comenzar con la síntesis o va a colocar los nucleótidos que van a ser los pares de bases complementarios a los de la hebra original. Exactamente el mismo proceso que veíamos en la duplicación. ¿Y qué va a pasar? Aquí lo interesante va a ser en que nosotros, mientras se lleven a cabo el proceso de la transcripción, se van a ir formando nucleótidos, 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 vamos a llegar a un punto en el que se va a formar un loop o el conocido bucle. Y aquí lo interesante es que justamente se forma este bucle porque una vez que se termina el proceso de la replicación vamos a tener un segmento bastante, pero bastante rico en adeninas y timinas. Entonces luego estos, una vez que termine, se van a agrupar y plácata, que van a como cerrarse, ¿no? Formar este buclecito. Y quería hacerles recordar esto, ¿por qué? Porque luego vamos a tener un paso 4. Una vez que termine el proceso de, ya preparamos al ADN para que se pueda transcribir, estamos transcribiendo al ARN en el proceso de, pues simplemente transcripción, ¿no? En el paso número 2, en el paso número 3 termina el proceso, pero ¿qué falta? Falta el paso número 4, que va a ser la modificación del ARN mensajero. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar a cuáles, o mejor dicho, cómo vamos a modificar o cómo adaptamos a quién, a nuestro ARN mensajero para que posteriormente pueda entrar a la traducción. Lo primero es que en este caso nuestro ARN mensajero no va a tener intrones, ¿ok? Se van a limpiar, no vamos a tener intrones y no nos olvidemos que los intrones eran estas secuencias que no se podían replicar, únicamente vamos a tener exones. Luego de esto, y lo más importante de hecho, es que nosotros vamos a colocar en el extremo 3' la cola de poli A, así se le dice, es decir, simplemente tienen que recordar eso. En el extremo de 3' se le va a agregar esta colita de poli A y luego de eso en el extremo de 5', nosotros lo que vamos a poner es un capuchón, ¿ok? Así se le dice, o el cap, ¿no? Y aquí lo que vamos a tener es el metilguanosina. Esto se le va a agregar en el extremo de 5' y va a ser bastante importante, ¿para qué? Para poder iniciar con el proceso de la traducción del ADN. Ya, y esto era básicamente lo que nosotros estábamos viendo y es que cómo nosotros vamos a hacer en este caso como les venía diciendo, cómo nosotros vamos a formar una nueva hebra a partir de nuestra hebra molde, ¿no? Y era lo que les decía hace rato cuando estábamos respondiendo a la pregunta con Lionel, y es que nosotros vamos a ir, si nuestra hebra molde va a ir de 5' a 3', la hebra, en este caso, que se va a formar, bueno, aquí te dice que la hebra, ya, si nuestra hebra codificante o nuestra hebra inicial va de 5' a 3', la hebra molde, es decir, el par de base complementario, ¿cuál fue? Fue el que va de 3' a 5', como se dan cuenta, esta va a ser su par de base complementaria, mientras que ahora si nosotros queremos pasar esta hebra, este molde a ARN mensajero, lo que tenemos que recordar es que aquí nosotros no vamos a tener ¿a quién? No tenemos timina. No vamos a tener timina. Entonces, de igual manera, como es antiparalelo, aquí nuestra hebra sería de 5' hasta 3', y lo que va a pasar ahora es que vamos a ir poniendo las pares de bases complementarias, pero ¿en dónde? Tendríamos a adenina timina, se reemplaza ¿por quién? Por uracilo. Esta es la única diferencia que vamos a encontrar. Ya. Luego teníamos a la reparación de errores, pero bueno, ya, eso es cosita para que ustedes lo vayan a checar con calma. Ahora sí, pasando ahora ya, luego de esta gran introducción que les he dado de 2 horas, creo, ahora sí empecemos a hablar del tema de la traducción un poquito más tranquilos y haciendo una recapitulación de cómo es que se daban los procesos anteriores. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros ya hemos visto cuáles van a ser el paso número 1, replicación del ADN, es decir, el ADN agarra y tiene que duplicar su material genético para poder tener un guardadito, ¿no? Para que al material genético original no vaya a ser al que nosotros estamos modificando. Luego de esta, la transcripción, en la que pasábamos de una cadena de doble hebra a tener nada más una única hebra de ADN a ARN mensajero, y ahora queremos cambiar y este ARN mensajero convertirlo ¿en qué? En una proteína. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Para poder recordar esto, en primer lugar, tenemos que saber cuáles van a ser, este, perdón, cuáles van a ser los componentes de nuestro código genético. Denme 2 segunditos, chicos. Me están pasando la voz. Un segundito, perdón. Aquí no me muteo.
Sí, lo tuve la vez pasada. Tiki, tiki, tiki. Un segundito. Me encanta. Me encanta. Oli, Debería. no sé si está Sí, escuchando. sí. Oli, ¿se me escucha? Disculpen. Sí se te escucha. Sí se te Ya, escucha. gracias, perdóneme. El mapeo. Oh, ya, listo. Perdóname. Uy, es que me salía que ambos lugares tenían el micro apagado y dije, oh, ¿qué está pasando? Entonces no me han escuchado medio nerviosismo. Ya, perdónenme. Ya, habíamos dicho entonces que lo primero que nosotros tenemos que entender es cómo entonces o vamos a sintetizar nosotros una proteína, ¿no? ¿Cuáles van a ser los componentes? Y si retrocedemos un poquitito más atrás, ya sabemos que en la clase número 2, si no me equivoco, donde hablábamos acerca de las moléculas que formaban a los organismos vivos, nosotros ya habíamos visto que una proteína estaba formada ¿por qué? Por aminoácidos, ¿no? Que una proteína estaba formada por los aminoácidos y estos aminoácidos, ¿qué pasaba? Pues básicamente tenían que agruparse un montón, ¿no? Un montón y en un diferente orden y estos se le decía que era su monómero, creo, algo así. Ya bueno, el tema es que varios aminoácidos formaban nuestra proteína. Y ahora la pregunta viene, ¿cómo es que formamos entonces a los aminoácidos? Los aminoácidos son los amigos que hicimos en el camino, aparecen como los nucleótidos para la ADN polimerasa. ¿Qué está pasando aquí? Ya. Vamos a ver justamente cómo es que se lleva a cabo la formación de un aminoácido mediante el código genético. Algo bastante interesante del código genético es que este va a tener tres propiedades, ¿ok? En primer lugar, se va a decir que la primera característica que tiene, perdón, va a ser degenerado o redundante. ¿Qué va a pasar? Aquí es algo bastante interesante porque no sé si tengo aquí la cantidad completa, pero nosotros vamos a tener 20 aminoácidos, ¿ok? Dentro de nuestro código genético nosotros vamos a encontrar 20 aminoácidos, pero los codones que van a formar un aminoácido, porque básicamente un aminoácido se va a formar, ¿por qué? Por la unión de 3 letras, se van a dar cuenta de que todos estos codones van a ser, si no mal recuerdo, 64. Entonces, si nosotros tenemos 64 codones que traducen aminoácidos, ¿cómo nosotros solamente vamos a tener 20 aminoácidos? No entiendo. Y justamente eso es lo que explica la primera, o mejor dicho, el primer principio. Y nos dice que un aminoácido es, ignoremos esta palabra, que un aminoácido puede ser codificado. Esta es la palabra que estaba buscando. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. ¿Ok? Es decir, nosotros, por ejemplo, queremos sintetizar a la leucina, que va a ser nuestro aminoácido. Entonces, vamos a darnos cuenta que si la secuencia de letras pueden ser A, ya, eso te va a traducir leucina. O pueden ser también G, te va a dar leucina. Puede ser CUU, te va a dar leucina. CUC, ¿me están entendiendo? Entonces, hay varias secuencias de 3 letras, o mejor dicho, varios codones que te van a traducir el mismo aminoácido. Este va a ser la primera propiedad que va a tener el código genético. Pero hay un caso bastante importante y van a ser las dos excepciones, que van a ser, en este caso, el triptófano. Bueno, era al revés, que van a ser el triptófano y luego también vamos a tener a la metionina. Porque justamente estos dos aminoácidos, como lo vamos a ver aquí, ya. Este va a ser el triptófano y si no me equivoco, es este de acá, el cordón de inicio o la metionina. Van a ser
únicos. No va a haber otro codón que pueda sintetizarlos. Ujú, ya. Y esto de aquí, y justamente esta propiedad de que sea degenerado o redundante, va a ser bastante interesante. No sé si lo he colocado acá, creo que no. Y se va a llevar a cabo por esta hipótesis que se llama la hipótesis del bamboleo. Seguramente ustedes ya lo saben, y hasta más que yo todavía en este momento, pero básicamente no se olviden que cuando nosotros hablábamos acerca de poder complementar a las bases, es decir, si nosotros partimos con citosina, acompañado tiene que ir una guanina, si tenemos a una adenina, tiene que tener, en este caso, como es una ARN, un uracilo, y si nosotros vamos a tener, digamos, una guanina, tenemos que tener a una citosina. ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis del bamboleo? Es que las primeras dos uniones, es decir, las primeras dos uniones entre las pares se van a llevar a cabo de manera normal. Es decir, vamos a poder hacer estas uniones según los apareamientos de Watson y Crick, se le decía. Es decir, nosotros vamos a seguir el orden normal que tendría, ¿no? Citosina con guanina, guanina con citosina, adenina con uracilo, uracilo con adenina. Siguen el orden normal. Pero ¿qué pasa? El tercer o la tercera letra o la tercera base que forme parte de esta cadena, lo que va a tener de característica es que no necesariamente tiene que cumplir con este principio. Es decir, que yo podría unir a esta guanina con una citosina o podría emparejarla tal vez con un uracilo. ¿Me entienden? Y justamente porque la tercera no cumple necesariamente con el apareamiento inicial o con el apareamiento estricto que se dice, ¿no? De que las pares de bases tienen que ser complementarios, es que surgen una gran cantidad de codones. Vamos a tener más mezclas. Y por eso tener unas más mezclas o más combinaciones nos van a dar la misma cantidad de aminoácidos, que van a ser únicamente 20. ¿Ok? Simplemente tienen que recordar eso, que se va a llevar a cabo por la hipótesis del bamboleo. Y pues recordemos que esta parte de, ya, yo voy a unir a los primeros codones con los segundos, ¿en dónde lo vamos a ver? O sea, otra vez va a ser como lo que estábamos llevando a cabo en el proceso de transcripción y traducción. No. Aquí la diferencia que vamos a tener es que uno de estos segmentos va a ser identificado por quién. Uno de estos segmentos, mejor dicho, lo vamos a encontrar en el ARN mensajero, ¿ok? Y a esto nosotros le vamos a decir, ya sabemos, secuencia de 3 letras va a ser el codón. Se va a estar leyendo un codón que va a ser esta secuencia de 3 letras. Pero ¿qué va a pasar? Las otras que habíamos dicho que van a ser como las complementarias, las que van a leer a esta secuencia, nosotros vamos a ver que no va a venir del ARN mensajero, sino que viene del ARNT. ¿Ok? Que ahorita vamos a conversar un poquito más. Y a este le vamos a decir anticodón. Entonces, aquí regresemos a la hipótesis del bamboleo, que era lo que les venía diciendo. Aquí lo que vamos a identificar es que si en este caso el ARN mensajero, digamos que tiene un uracilo, pongámosle, ¿qué va a pasar? Normalmente en el anticodón nosotros encontraríamos pues una adenina, ¿no? Porque pues así es como se complementan normalmente. Entonces vendría el ARNT, se emparejaría y ya está. Y se puede dar, pero en este caso, mientras se cumplan estos dos, podemos ver cómo el uracilo puede agruparse con otros. Digamos que en este caso quiere agruparse con una citosina. Y esto para la traducción también está bien. Ya. Simplemente es eso, ¿no? Puede ser redundante. Listo. Siguiente principio, que nuevamente dice uno, pero debería decir dos. Algo bastante interesante también es que nos dicen que este código genético va a ser universal. Es decir, todos, o en la mayoría de casos, pongámosle así, vamos a utilizar las mismas secuencias. ¿Para qué? Para traducir a los mismos aminoácidos. Listo. Y por eso nos dice que el mismo código se va a utilizar para los mismos aminoácidos, en vertebrados, invertebrados, y puede darse también en procariotas, ¿no? En todos los seres vivos. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver que hay excepciones. Yo no he colocado aquí la tabla y no sé qué tan sencillo se me haga poder mandarla, pero bueno, simplemente ustedes tienen que recordar y revisarlo porque yo sé que lo han puesto en su TEO. Les van a poner una tablita así, ¿ok? Va a ser una tablita en donde les van a hablar acerca de un codón. Digamos, vamos a poner de ejemplo el codón UGA. Y nosotros vamos a ver que este codón en el código universal, es decir, para todos, universalmente lo que va a hacer es que va a marcar un cordón de stop, por ejemplo. Es decir, cuando el ARNT lea
este codón va a decir, ah, ya, yo tengo que parar de traducir mi hebra de proteína, ¿no? Yo tengo que parar de seguir formando la proteína. Ya, esto es lo que todos van a leerlo. Pero vamos a darnos cuenta que vamos a tener una variación en dónde, en lo que está leyendo, en lo que lee la mitocondria. ¿Por qué? Porque la lectura de la mitocondria va a variar un poco dependiendo de en qué especie estemos hablando. Y pongámoslo así, vamos a tener 3 grupos. Vamos a tener a los vertebrados, a los invertebrados y a las levaduras. Entonces, en los vertebrados o en los mamíferos, digamos, nosotros si leemos AGA por parte de la mitocondria, lo que vamos a ver es que se está transcribiendo un triptófano, por ejemplo. En los invertebrados vamos a ver que este cordón AGA, lo que está leyendo, va a ser triptófano también. Pero en las levaduras, o bueno, me voy a quedar como payaso, pero bueno, en las levaduras también va a leerse como triptófano. Pero y ya se dan cuenta, ¿no? De que está variando, o sea, como el ADN normal en el citoplasma lo vamos a leer como un cordón de stop, pero si se está llevando a cabo el proceso de traducción dentro de las mitocondrias, se va a leer distinto. Ya, bueno. Eso ahí vamos a tener una variación. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener otros codones en las que lo que vamos a ver es que la universal, los mamíferos y los invertebrados sean iguales, pero que puedan variar en la levadura. Digamos que todos estos están traduciendo una leucina, y en este caso en las levaduras se lee un cordón de stop. A esto se refiere, que la mayoría van a utilizar el mismo código genético para poder traducir un aminoácido, pero van a haber excepciones. Y eso se los van a mostrar en un cuadrito como el que les he puesto aquí, tal cual lo van a encontrar dentro de su teo. Listo. Y luego, el tercer principio nos habla acerca de cómo va a ser el marco de la lectura de los aminoácidos. Y nos dice que no va a ser sobrelapado. Es decir, que cada codón va a ser leído una sola vez y de manera continua en el marco de lectura. ¿Qué significa esto, Shirley? Básicamente nos está diciendo que cuando nosotros llevemos a cabo el proceso de la traducción, lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo, en este caso, codón por codón, aminoácido por aminoácido. ¿Y cómo es que se va a llevar a cabo? Nosotros tenemos que recordar que nuestros codones, por eso está diciendo, este es el primer codón, segundo codón, tercer codón, cuarto codón, lo que les había dicho. Un codón está formado ¿por qué? Por 3 letras, adenina, citosina, guanina, pongamos. Entonces, aquí vamos a tener adenina, uracilo, guanina, ya. Entonces, vamos a tener cada codón. ¿Y qué es lo que nos dice este principio? Que no va a ser sobrelapado, tiene que tener un marco de lectura continuo. Es decir, nosotros primero vamos a tener que leer a estos tres primeras letras o 3 primeras pares de bases que van a formar el primer codón. Luego va a venir la lectura del segundo codón, del tercer codón, del cuarto codón y así, en orden. Pero ¿qué puede pasar? ¿No? Si nosotros dijéramos que es sobrelapado, lo que pasaría es que nosotros haríamos de esta manera la lectura. Empezaríamos con adenina, citosina, guanina. Entonces, el primer codón sería adenina, citosina, guanina. El segundo codón sería citosina, guanina, adenina. Se dan cuenta de que el marco de lectura es distinto. En este caso vamos a ir agarrando de igual manera de 3 en 3 para ir formando un codón, un codón, un codón, pero se están repitiendo, en este caso, las letras que forman parte del codón inicial, por así decirlo. Y esto de acá no se puede llevar a cabo en el proceso de la traducción. Y de igual manera, algo bastante interesante nos dice que este código tiene que ser leído de manera continua. Los primeros 3, luego los siguientes 3, los siguientes 3. No puede tener una coma o un espacio que vaya a separar la lectura entre el primer codón y el segundo codón. No pueden haber espacios, no pueden sobrelaparse, simplemente tiene que ser un marco de lectura continuo que no sea sobrelapado, ¿ok? Esto es bien importante. Y por eso se le dice un marco abierto de lectura. Va a ser una secuencia de codones sucesivos que va a compensar. Y luego de esto, luego de poder recordar este principio de que no puede estar sobrelapado y tiene que ser continuo, algo importante también es que nosotros decimos que vamos a tener un marco abierto de lectura. Es decir, nosotros, como en los libros, ¿no? Vamos a tener un orden. Y este orden va a iniciar sí o sí con un codón de inicio y luego de esto vamos a marcarlo con un codón de final. Discúlpenme, chicos. A la gente le gusta el chisme.
Cable me tiene vuelta loquita. Ya bueno. Entonces sí se me está entendiendo. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces va a ser lo siguiente. Vamos a iniciar el proceso de la traducción con un codón de inicio y luego de esto vamos a tener la lectura del primer codón, el segundo codón, el tercer codón, cuarto codón, leyendo cada una de las 3 letras, ¿ok? Y esto se le dice Open Frame, Open Reading Frame o el marco abierto de lectura. Listo. Luego de esto, ya habíamos hablado justamente de estos 3 procesos, ya los vimos, mejor dicho, de los primeros 2, ya lo vimos un poquito más a detalle, y nos dice que básicamente, al hablar del flujo de la información genética, la traducción va a ser la síntesis de proteínas utilizando la información contenida en una molécula de ARN mensajero. Y se va a llevar a cabo en el citoplasma celular. Y esto es justamente la gráfica que nosotros veíamos en un inicio. Estamos dentro del núcleo y en el núcleo, en la fase S de, ustedes ya saben, el ciclo celular, se va a llevar a cabo la duplicación del ADN. Nuestra hebra original va a formar a 2 hebras hijas. Listo. Luego, esta hebra va a transcribirse a ARN. Y este ARN, una vez que ya esté formado, lo que va a hacer es que va a migrar. ¿Ok? Va a migrar hacia el citoplasma y ustedes ya lo saben, ¿no? Porque la síntesis de las proteínas, ¿dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en los ribosomas. Entonces, ¿y los ribosomas dónde se encuentran? En el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, este ARN sale al citoplasma, se dirige hacia el retículo endoplasmático rugoso y ¿qué tiene que pasar? Este ARN mensajero tiene que ser leído por la subunidad menor. ¿Para qué? Para que una vez que lo lea, la subunidad menor pueda acoplarse con la subunidad mayor y empezar con el proceso de la síntesis de las proteínas. Y luego de que ya se sintetiza nuestra proteína, vamos a ver que tiene básicamente este orden, ¿no? Vamos a ver que tiene un inicio y que formando la proteína vamos a tener a varios aminoácidos. Y nosotros sabemos que un aminoácido está formado por un codón y este codón va a ser la lectura de 3 letras, adenina, citosina, guanina. Perfecto. Y así, ¿no? Va a ser una cadena larga, 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 que va a tener varias secuencias de aminoácidos para poder formar a una determinada proteína. Listo. Ahora sí, algo interesante también que tenemos que recordar antes de poder entrar ahora sí a hablar del proceso de traducción como tal, va a ser recordar a nuestro, en este caso, a la principal o, ¿cómo les podría decir? Al encargado del proceso de la traducción, en este caso, que van a ser, como les venía diciendo, los ribosomas. Y recordemos, esto yo sé que ustedes ya lo saben, es que nuestros ribosomas van a ser distintos a los ribosomas de las bacterias. Vamos a centrarnos sobre todo en el ribosoma de las células eucariotas y nosotros ya sabemos que estos van a tener una, no, la palabra no es secuencia, pero vamos a decirle que van a tener 80 subunidades o vamos a tener 80 S, ya, para no marearnos. Y este 80 S se va a variar entre la subunidad más grande y la subunidad más pequeña. La más pequeña va a contar con 40 S y la más grande con 60 S. ¿Ok? Y aquí lo más interesante que ustedes tienen que recordar va a ser el rol. Ya les había dicho. La subunidad más pequeña, que va a ser la de 40S, se va a encargar de la lectura del ARN mensajero. Mientras que la subunidad más grande, lo que va a ser ahora sí encargarse directamente de la formación de la proteína. Y algo interesante también es que, bueno, nosotros ya sabemos que van a ser los ribosomas, son las organelas encargadas de la síntesis de las proteínas y se van a conformar por 2 subunidades. Listo. Y algo bastante interesante también es que cuando nosotros unimos a nuestra subunidad menor, que, bueno, empezar al revés, cuando nosotros unimos a la subunidad menor con nuestra subunidad mayor, esta gráfica está un poco rara, pero recordémoslo así, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que nosotros vamos a tener aquí 3 espacios, que era lo que habíamos conversado durante el repaso, ¿no? Vamos a tener al sitio A, al sitio P y al sitio E. Al sitio A, nosotros le vamos a decir el sitio aceptor, me gusta decirle a mí. Ah, bueno, sí, es el sitio aceptor. Y aquí lo que va a pasar es que va a ser justamente el punto que va a empezar a recibir al ARNT. ¿Para qué? Para que se pueda ir elongando la cadena de proteínas que nosotros estamos formando. Tienen que verlo así. Así es como es el sitio
que marca el inicio, ¿ok? Va a ser el sitio aceptor. Aquí van a llegar los nuevos ARNT acompañados de ese aminoácido para que se pueda ir alargando la cadena. Luego de esto, vamos a tener a otro sitio, que va a ser el sitio P o el sitio peptidil. Así se le dice. Y aquí lo que vamos a tener es a un ARNT inicial. O sea, aquí ya va a haber, cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de la elongación, aquí ya vamos a tener a nuestro ARNT. Y este ARNT en este sitio va a ser en donde vamos a ir formando y alargando y alargando y alargando nuestra cadena de aminoácidos para que se pueda llevar a cabo la formación de la proteína. ¿Ok? Y luego de esto vamos a tener al sitio E o al sitio de salida. ¿Qué va a pasar? Una vez que nosotros ya tengamos a nuestra cadena o ya hayamos pasado y hayamos juntado un aminoácido con otro en el sitio peptidil, el ARNT original que se encontraba en este espacio va a salir hacia el sitio E y simplemente tenemos que recordar que el sitio E es el sitio de salida. Una vez que un ARNT llegue a este punto, se libera. ¿Ok? Aquí no va a haber nadie. Esto tienen que pensarlo como que es un hueco. Una vez que tú llegas al punto E, te caes del ribosoma y ya se sale. ¿Ok? Eso es simplemente lo que ustedes tienen que recordar. Sitio A, aceptor, que va a ser en donde se encarga el ARNT cargado con un aminoácido que será incorporada a la cadena polipeptídica que está en crecimiento. El sitio P, el sitio peptidil, se le dice, o el sitio péptido, donde se va a ubicar la cadena polipeptida en crecimiento. Y luego vamos a tener al sitio E, que va a ser el sitio de salida, donde vamos a darnos cuenta que vamos a tener un ARNT sin aminoácido, que ya va a retirarse del ribosoma. Ya. Y luego de esto, pues vamos a hablar del tan esperado ARNT, ¿no? Que lo he mencionado como 80.000 veces, pero no sabemos de qué estamos hablando. Y pues básicamente este va a ser un tipo de ARN. Se van a dar cuenta de que va a ser una única hebra y en este caso puede tener tres estructuras. La estructura primaria va a ser como tal una hebra en donde nosotros vamos a tener varias secuencias de nucleótidos. Y aquí lo más interesante es que vamos a identificar la presencia de nuestro anticodón. Pero de la que nos preguntan bastante y de la que más se habla va a ser de su estructura secundaria. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a encontrar a esta estructura en hoja de trébol. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta estructura en hoja de trébol nos va a permitir justamente entender cómo es que se lleva a cabo ahora sí el proceso para nosotros colocar los pares complementarios, ¿no? Para poder colocar, o mejor dicho, hacer que el codón interaccione con quién, con el anticodón, que era lo que habíamos conversado que haya. Nosotros podíamos tener UCC y ya sabemos que uracilo con adenina, pero en este caso nos ponen una C y aquí nos dice A, puede ser un GM. Lo voy a interpretar de esta manera, puede que no sea la más correcta, pero sabemos que en el espacio 3, o mejor dicho, en la tercera letra, no tiene que seguirse la complementariedad normalmente, ¿no? Entonces, este MG podría ser, no sé, otra adenina o podría ser un uracilo, podría ser una guanina, va a depender mucho del codón del que estamos hablando. Ya está. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar. En la estructura secundaria de nuestro ARNT, nosotros vamos a tener que identificar en primer lugar nuestros dos extremos. Vamos a tener el extremo de 3' que va a ir luego de la secuencia de ACC y acompañado a este extremo vamos a tener a la fenilalanina. Ajá, vamos a tener a una fenilalanina, creo que se le dice, que va a estar justamente, como les digo, acoplada en el extremo 3'. Y luego de esto, en nuestro extremo de 5', nosotros lo que vamos a tener va a ser una secuencia de GCG, ¿ok? Simplemente en el 5' tenemos esta secuencia. Y luego de esto, también en el ARNT tenemos la presencia de el anticodón. Y esto es algo que preguntan bastante. ¿Dónde encontramos el anticodón? En el ARNT. Y luego de esto, ya cuando hablamos acerca de esa estructura terciaria, vamos a ver cómo agarra una forma de L, ¿no? Porque se van a formar puentes de hidrógeno entre las bases, entre los dobleces. Listo. Ahora sí, esta había sido una pregunta también, cuando nosotros la vimos en el repaso y la pregunta decía, ¿no? ¿Cuál va a ser la enzima que se va a encargar de poder acoplar el aminoácido al ARNT?
Entonces, para poder saber cuál es la respuesta a esta pregunta, nosotros primero tenemos que ver cómo es que vamos a unir a nuestro ARNT con el aminoácido. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo se va a generar esta unión? ¿No? Porque ya les había dicho que para que nosotros podamos formar esta cadena de aminoácidos, nosotros necesitábamos a nuestro ARNT con un aminoácido unido. Entonces, para que se pueda llevar a cabo este proceso, en primer lugar, lo que nosotros necesitamos es poder activar a nuestro aminoácido. Y para eso, al aminoácido le vamos a juntar ¿con qué cosa? Con energía, que va a ser ATP. Entonces va a cambiar su nombre. Y ahora el aminoácido... me ha entrado este bostezo, disculpen chicos. Entonces el aminoácido más el ATP, ¿qué va a formar? Un aminoacil. Va a formar aminoacil AMP más fosfato, con otro fosfato libre. Ya sé. Simplemente tienen que recordar que aminoacil más ATP, mejor dicho, aminoácido más ATP nos va a dar aminoacil. Y con esto ya van a sacar el nombre de la enzima que se encarga de sintetizar esta unión, porque la enzima justamente va a unir a nuestro aminoacil y al ARNT. Y por eso esta enzima se va a llamar aminoacil ARNT sintetasa. Y nos dice que esta enzima va a permitir que el aminoácido se acople ¿dónde? En el extremo de 3' de la secuencia del ARNT, donde teníamos la secuencia de ACC y también teníamos, al aminoácido en este caso, ¿no? Que era la fenilalanina, que se encontraba en el extremo de 3' en este caso. ¿Me entendieron? O sea, básicamente, nosotros para poder unir a nuestro aminoácido, que en este caso va a ser una fenilalanina, lo que tenemos que hacer primero es agregarle ATP para poder cargar al aminoácido. Y luego, el que ya se encarga de poder hacer la unión justo en el extremo de 3' va a ser el aminoacil ARNT, aminoacil ARNT sintetasa, que va a mediar la unión de ambos compuestos. Y pues luego nos dice que una vez que actúa la aminoacil ARNT sintetasa, lo que vamos a tener va a ser un aminoacil ARNT más AMP, que va a ser la molécula energética inicial que se utilizó, pero en este caso ya está reducida. Listo. Esto va a ser con lo que nosotros vamos a terminar. Y vamos a ver que vamos a tener aquí a nuestro ARNT unido ¿a quién? A una valina, por ejemplo, que va a ser el aminoácido. Y ahora sí, ya podemos pasar a hablar acerca de cómo es que se lleva a cabo el proceso de la traducción del ADN. Y para esto, primero nosotros partimos ¿de qué? De la formación de los enlaces peptídicos. Nuevamente los enlaces vienen a molestar la cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros tenemos que recordar cómo es que para que se pueda ir alargando la cadena de proteínas que habíamos dicho, lo que tenemos que hacer es ir agrupando aminoácidos. Entonces, ¿cómo juntamos un aminoácido con otro? En este caso, nosotros vamos a darnos cuenta que se va a llevar a cabo cuando el grupo carboxilo de un aminoácido se une o reacciona ¿con quién? Con el grupo amino del aminoácido siguiente. Y básicamente este proceso va a estar catalizado ¿por quién? Por la enzima peptidiltransferasa. Lo que va a hacer es que va a unir al grupo carboxilo del aminoácido previo con el grupo nitrógeno o el grupo amino del aminoácido siguiente. Y nos dice que la dirección de crecimiento de la proteína va a ir desde el extremo N hacia el extremo C. ¿Qué es lo que va a pasar? Veamos nada más esto, ¿no? Digamos que nosotros vamos a tener a nuestro aminoácido inicial, que va a estar unido a nuestro primer ARNT. Entonces, para que nosotros alarguemos esta cadena, vamos a darnos cuenta que el nuevo ARNT lo que va a tratar de hacer es robarse al aminoácido inicial. Y para esto, gracias a la enzima peptidiltransferasa, lo que hace es que une, ¿no? El grupo carboxilo con el grupo amino del aminoácido siguiente. ¿Para qué? Para que al final, luego de que se lleve a cabo el proceso de la unión, terminemos así. Vamos a tener al ARNT1 sin aminoácido, y vamos a tener al ARNT2 ahora con una cadena de aminoácidos más grande. Entonces tenemos al aminoácido 1 y al aminoácido 2. Y así, entonces, si nosotros queremos seguir alargando nuestra cadena, ¿qué tiene que pasar? Tiene que llegar un ARNT3 con un nuevo aminoácido y formar nuevamente un enlace peptídico, gracias a la peptidiltransferasa. Entonces, juntamos al grupo carboxilo con nuestro grupo amino y ahora vamos a tener en el grupo 3 un aminoácido más largo todavía. Entonces, el 2 se desplaza y todo esto va a quedar unido al 3 y ya no vamos a tener el 2, se va a liberar.
¿Ok? Básicamente ese es el principio con el que nosotros vamos a llevar a cabo la elongación de la cadena de aminoácidos que forman parte del proceso de la traducción. Ya. Algo importante también es que justamente este proceso de ir elongando o alargando o alargando o alargando los aminoácidos es justamente la traducción de las proteínas. Y no sé si aquí tengo ya. Y para esto vamos a utilizar esta gráfica para poder entenderlo mejor. Nosotros ya entendimos entonces que para que se pueda llevar a cabo la elongación de la cadena de nuestros aminoácidos, lo que vamos a necesitar es de un ARNT que se encuentre cargado con un aminoácido, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. En el primer paso, nosotros vamos a darnos cuenta que lo primero que tiene que pasar es que se pueda unir, en este caso, el codón que nosotros habíamos visto que viene con el ARN mensajero, ¿con quién? Con el anticodón. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso, Shirley? Quiero entenderlo y creo que lo vamos a tener aquí. A esto primero y a este primer paso nosotros le vamos a decir el paso del reconocimiento. Y para que nosotros podamos llevar a cabo el paso del reconocimiento, lo primero que va a pasar es que nuestro ribosoma se va a unir a la secuencia de Shine-Galdarno, que va a ser justamente antes de que inicie un codón de auge. Ya, tenemos que recordar esto. Nosotros, cuando hablamos acerca de nuestra secuencia de aminoácidos que van a traducir una proteína, habíamos visto, mejor dicho, que cuando hablamos acerca del ARN mensajero que posteriormente se va a traducir en una proteína, habíamos dicho que vamos a tener un codón de inicio, ¿cierto? Que va a ser el AUG. Entonces, antes de que inicie el AUG, nosotros lo que vamos a tener va a ser esta secuencia, que aquí lo dice tal cual, que va a ser la secuencia de Shine-Galdarno, que va a ser una secuencia de AGG, AGGU. Entonces, esta secuencia de aminoácidos lo que va a hacer es que va a marcar el punto para que el ribosoma se pueda unir a nuestro ARN mensajero. ¿Ok? Entonces, en el paso del reconocimiento vamos a tener al ribosoma que se une a la secuencia de Shine-Galdarno junto antes del codón de inicio. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que la subunidad menor no se acopla directamente al cordón de inicio de la traducción, sino se acopla un espacio antes. Entonces, aquí vamos a tener a nuestra subunidad menor del ribosoma, captando a la secuencia de Shine-Galdarno. Luego de esto, vamos a tener al paso número 2, que va a ser el paso de la iniciación. Entonces, una vez que la subunidad menor ya se acopló con el ARN mensajero, ahora va a llegar un ARNT que va a estar cargando, en este caso, el aminoácido de metionina y se va a unir al cordón auge en el ARN. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Ya. Entonces, para que nosotros podamos ahora sí decir, ya vamos a empezar con el proceso de la traducción del ADN, ¿qué era lo primero que tenía que pasar? Ya. Teníamos a nuestra subunidad menor y esta subunidad menor tenía que acoplarse a la secuencia de Shine-Galdarno de nuestro ARN mensajero. Y aquí te lo ponen. Esto va a ser el punto de unión del ribosoma. Entonces, tenemos a la subunidad menor que se acopla a este punto del ARN mensajero. El segundo paso va a ser ahora que para que inicie el proceso de la traducción, ya no nos vamos a unir al Shine-Galdarno, sino que va a venir el ARNT con su anticodón y que va a estar cargado en el extremo de 3' con su aminoácido, que en este caso va a ser una metionina. Entonces, va a venir el ARNT y ¿dónde se va a posicionar? Se va a posicionar en el cordón de inicio, en el AUG. ¿Por qué? Porque el codón y el anticodón van a reaccionar, ¿ok? Van a reaccionar, van a juntarse, ¿para qué? Para poder empezar a llevar a cabo el proceso de la traducción. Y luego de esto, vamos a tener ahora sí, una vez que ya se acopló el ARNT, vamos a formar el ribosoma. En este caso nos dice que es de 70S porque te están hablando acerca de el proceso de la traducción en las procariotas, porque es un poquito más sencillo de poder explicarlo. Y nos dice que ahora lo que va a pasar es que una vez que ya se pegó el ARNT a la secuencia de inicio, ¿qué va a pasar? La subunidad 50S, es decir, la subunidad mayor, se va a unir a la subunidad menor. Y por eso vamos a ver que aquí ya no está la subunidad menor sola, sino que se une a la subunidad mayor, sino que a la subunidad menor se le une la subunidad mayor y ahora sí vamos a poder empezar ¿con qué? Con el proceso de la traducción de nuestras proteínas. ¿Ok?
Entonces, estos 3 pasos, los que nos estaban hablando es cómo es que nosotros vamos a marcar el inicio de nuestra traducción. Y algo bastante importante también es que durante todo este proceso nosotros vamos a tener a varios factores. Y aunque parezca bastante pesado y bastante tal aprenderse, todos los factores que forman parte del proceso, yo les recomendaría que sí los vayan a checar porque puede que se los pregunten y que no se los pregunten. No es demasiado difícil aprenderlos, así que mientras que ustedes puedan identificarlo, ni siquiera decirlos de memoria, simplemente identificar en qué parte va cada factor les va a ayudar bastante. En este caso, como estamos en la fase de inicio, vamos a necesitar ¿a quiénes? A los factores de iniciación. Literalmente, factores de iniciación, que va a ser el 1, el 2 y el 3, que van a permitir justamente ¿qué cosa? Que el ARNT se vaya a unir, o bueno, el ARNT formilmetionina se pueda acoplar ¿a quién? Al ARNM y al GTP. ¿Ok? En este caso, pues nosotros estamos viendo esto, ¿no? Que los complejos de iniciación van a mediar este proceso de cambio. Que una vez que nosotros ya unimos a nuestro ribosoma con nuestra subunidad menor, el proceso de unión del ARNT con su aminoácido y el anticodón y todo este tema se lleva a cabo de manera correcta. Es decir, identifiquen el codón de inicio. Y luego de esto también van a permitir que el GTP pueda cargar energéticamente a la subunidad menor. ¿Para qué? Para que pueda llegar la subunidad mayor y acoplarse. Eso es lo que hacen los factores de iniciación. Y bueno, en este caso nos dicen cuál va a ser el rol específico de cada una de ellas, ¿no? Pero esto ya lo checan, chicos. Ya. Siguiente. Entonces, ya nosotros vimos qué es lo que va a pasar para que se pueda iniciar con este proceso, cómo nosotros preparamos a la maquinaria, por así decirlo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Ya. Hemos visto que en el paso número 1 nosotros ya pusimos a nuestro primer ARNT. Y si se dan cuenta, cuando nosotros nos ubicamos en los sitios, vamos a decir, este es el sitio A, este es el sitio P y este es el sitio E de salida. El ARNT inicial, ¿en dónde se queda o en dónde se acopla? En la subunidad P. Entonces, aquí vamos a tener a nuestro primer ARNT. ¿Con quién? Con nuestra metionina. Entonces, ahora tenemos que hacer justamente el proceso que les había dicho. Ahora viene este proceso de llega un nuevo ARNT al espacio, que en este caso siempre, siempre, siempre va a entrar a la subunidad A, y lo que va a hacer ahora es que ya no vamos a tener un ARNT en el ribosoma, sino que vamos a tener 2. Tenemos al primero de todos, que estaba ocupando el sitio P, y ahora viene el segundo, que está ocupando el sitio A. Y ahora viene, ahora sí, lo que les había comentado hace ratito, y es que se va a formar, ¿qué cosa? El enlace peptídico. ¿Por quién? Por la peptidiltransferasa, que lo que hace es que unía al grupo carboxilo, ¿con quién? Con el grupo amino del aminoácido siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Este nuevo ARNT se va a robar al aminoácido del anterior. Y vamos a ver qué va a pasar esto. Entonces, vamos a tener a nuestro ARNT inicial vacío y al ARNT2, el nuevo que acaba de ingresar, con 2 aminoácidos en este caso. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Ahora ellos van a llevar a cabo el proceso de la translocación. Nos dice que vamos a necesitar nuevamente de energía y ahora lo que va a pasar es que los aminoácidos se van a mover un espacio. El aminoácido 2, que se encontraba en el sitio A, se va a mover ¿hacia dónde? Hacia el sitio P. Se dan cuenta, ¿no? De que este estaba aquí y ahora va a viajar al sitio P. Mientras que el aminoácido 1, o mejor dicho, el ARNT1, que se encontraba en el sitio P, lo que hace ahora es migrar ¿hacia dónde? Hacia el sitio de salida, hacia el exit. Y recuerden que yo les había dicho que esto es como un hueco, ¿no? Esto es como un espacio en el que no hay nada. Entonces, una vez que llega al exit, se libera el ARNT. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el ARNT2 solito, que en este caso ya tiene 2 aminoácidos. Entonces, si nosotros repetimos este proceso de que allá este va a ser el ARNT2, va a llegar un nuevo ARNT, va a juntar o va a robarse los aminoácidos para alargar un poco más esta cadena y luego van a traslocarse. Es decir, el aminoácido original se va a ir y luego, mejor dicho, el ARNT que se encontraba ahí, el que ya estaba en el sitio peptidil, se va a ir porque se va a encontrar en el sitio de salida y el que entró al A se va a ir al P. ¿Qué va a pasar? Entonces, vamos a tener esto.
vamos a irnos dando cuenta cómo, digamos, en el ARNT-N, que no sabemos el número del ARNT ya que sea, lo que vamos a ver es que se va a ir alargando y alargando y alargando nuestra cadena. Y es así como nosotros vamos a formar a nuestro polipéptido, a nuestro, en este caso, nuestra proteína. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Ay, Shirley, entonces, ¿esto sigue y sigue y sigue haciéndose continuamente, continuamente, continuamente? No, porque recordemos otra cosita más, y es que nosotros teníamos dos codones bien importantes, que eran el codón de inicio y el codón de final. Entonces, una vez que nosotros ya identifiquemos el codón de final, se va a llevar a cabo otro proceso que va a ser el proceso en la que ya ahora nuestra cadena de proteínas o nuestra cadena de aminoácidos se vaya a liberar. Ahorita vamos a conversar de esto. Antes de pasar a esto, pues justamente esto era lo que les decía, ¿no? Antes de poder hablar acerca del proceso final, tenemos que recordar que aquí también vamos a hablar acerca de factores. En este caso van a ser los factores de liberación o los RFS, ¿ok? Los cuales van a ayudar al cordón stop. ¿Para qué? Para que se pueda liberar a esta cadena de aminoácidos que nosotros hemos ido formando. Ya. Y pues bueno, en el caso de las procariotas no los detallan mucho, pero el proceso que les vengo diciendo, que es el proceso de, ya ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ponerle un stop a el proceso de la traducción, se va a llevar a cabo en este proceso. Ya. Nosotros ya recordamos y ya nos ubicamos en dónde estamos, ¿cierto? En este caso vamos a tener a un codón de stop. Se dan cuenta, en el sitio A ya llegó el codón de stop, que en este caso va a ser UAG. Y en el sitio peptidil, nosotros vamos a tener nuestro ARNT con toda esta cadena de aminoácidos que se ha ido formando y formando y formando y formando para hacer a nuestra proteína. Entonces, ¿qué va a pasar? A esto se le va a adicionar, ¿qué cosa? Los factores de liberación. El factor de liberación va a identificar ¿a quién? Al cordón de finalización. Y lo que va a hacer ahora es que va a querer hacer el mismo proceso. Es decir, va a querer pasar del sitio A al que ha llegado, ¿a dónde? Hacia el sitio P. Y si este pasa hacia el sitio P, ¿qué tiene que pasar con el ARN que estaba, con el ARNT que estaba en el sitio P? Va a moverse al E y se va a liberar. Entonces, esto es lo que va a hacer. Miren, este factor de liberación llega al sitio A y nuestro ARNT se encuentra en el sitio P. Entonces, ahora ¿qué va a pasar? Se va a llevar a cabo el proceso de la traslocación y vamos a ver cómo nuestro factor de liberación se mueve al sitio P y el ARNT que se encontraba en el sitio P se mueve hacia el sitio de salida. Y cuando se lleva a cabo este proceso de traslocación, ¿qué pasa también? Se va a liberar bueno, en este caso nuestra cadena de aminoácidos. ¿Por qué? Porque ya se formó la proteína. ¿Y cómo es que se rompe entonces este enlace que nosotros teníamos entre el ARNT y nuestra cadena de aminoácidos? Pues se lleva a cabo por la adición de una molécula de agua. Se le agrega una molécula de agua, se libera el aminoácido y en este caso vamos a ver cómo mejor dicho, los factores de liberación llegan hacia el sitio peptidil y nuestro ARNT se mueve hacia el sitio de salida. Y luego de esto, ¿qué va a pasar? Se van a disociar todos. Se disocia la subunidad mayor de la subunidad menor, se disocia el ARN mensajero, todo gracias ¿a quién? A los factores de liberación. O también se le dice al RFS, a los factores de liberación. Se van ahora a disociar. Y luego de esto ya nos hablan un poquito más acerca de cuáles van a ser los inhibidores de esta síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque este es el proceso fisiológico. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener algunos mediadores que lo que van a hacer es que van a evitar que este proceso se lleve a cabo. O, si no, que mientras se está llevando a cabo la formación de las proteínas, van a bloquear algún paso para que ya no se pueda seguir alargando la cadena. Y dentro de estos vamos a tener nosotros a varios fármacos, ¿ok? Que van a actuar únicamente sobre bacterias, que actúan sobre bacterias y sobre células eucariotas, y que actúan sobre eucariotas y no sobre bacterias. Y aquí los más importantes y los que tienen que recordar van a ser a las tetraciclinas.
que eran un tipo de fármaco, que lo que hacen es que bloquean la síntesis, o mejor dicho, que bloquean la formación de las cadenas de aminoácidos para que se sintetice una proteína en las bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Como se bloquea, nosotros vamos a quedarnos con con muchas proteínas que no van a estar bien sintetizadas, ¿no? Porque van a ser proteínas muy cortas, digamos, por ejemplo, y lo que va a pasar entonces es que van a ser cadenas defectuosas. Y estas cadenas defectuosas van a comenzar a generar toxicidad dentro de nuestras bacterias, por lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Si hay un problema, al nosotros estar sintetizando una proteína, lo que pasa es que puede llevar a cabo o puede desencadenar enfermedades como la enfermedad de los priones en las personas, ¿no? Como la enfermedad de los priones, el Alzheimer y un montón de enfermedades más que habíamos conversado, pues en las bacterias también pasa lo mismo. Va a comenzar con un proceso de ¿qué? De intoxicación, porque las proteínas no se están formando adecuadamente y por eso las tetraciclinas son un tipo de antibiótico que se usa para bacterias que ya son un poco más fuertecitas, o sea, más chetas, ¿no? Que tienen resistencia y todo ese tema. Eso ya lo verán cuando lleven fármaco. Y luego, pues esto básicamente es un resumen, ¿no? De lo que habíamos estado conversando. Los 3 sitios, en este caso que nosotros identificábamos, que va a ser el sitio A, el sitio P, entonces se va a ir alargando y alargando y alargando nuestra cadena de aminoácidos para poder formar a la proteína, y nuestro sitio E, que va a ser el sitio de salida, que va a ser el sitio en el que se va a liberar el ARNT. ¿Ve, chicas? Les había comentado que justamente el proceso de la traducción no es difícil, simplemente tiene un par de pasitos más que los anteriores, pero la verdad es que es bastante interesante. Y luego de esto, algo bastante interesante también, ahora que ya hablamos acerca del código genético, es que nosotros habíamos dicho de que cuando nosotros traducíamos una proteína, ¿qué puede pasar? Que vamos a tener varios codones, ¿cierto? Es decir, vamos a tener la combinación de 3 letras que lo que pueden hacer es formar un aminoácido. Ya, ¿qué va a pasar? Si nosotros vamos a darnos cuenta que vamos a tener algo denominado mutaciones, es decir, podemos presentar alteraciones a la hora del proceso, ya sea el proceso de traducción, el proceso de transcripción o a la hora de traducir una proteína. Y en este caso nos van a hablar acerca de las mutaciones que se van a llevar a cabo a nivel del ADN principalmente. Miren, aquí nos ponen 2 secuencias. Y para esto nos quieren hablar acerca de la mutación silenciosa. ¿Qué va a pasar en la mutación silenciosa? Aquí nos dice que nosotros vamos a tener el cambio de algún nucleótido. Y si cambia algún nucleótido, lo que va a pasar es que al duplicarlo, ¿qué va a duplicar distinto? Al transcribirlo también va a variar. ¿Por qué? Porque si nosotros inicialmente teníamos una timina y ahora queremos transcribirla, pues nosotros la transcribiríamos como una adenina, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta timina rota a adenina, digamos? Esta adenina se va a transcribir ¿en qué? En un uracilo, ¿no? Entonces ya está cambiando. Y en este caso nos hablan acerca de las mutaciones silenciosas. ¿Por qué? Porque va a cambiar algún nucleótido dentro de los codones que sintetizan ¿a quién? A nuestros aminoácidos, pero este codón va a seguir traduciendo al mismo aminoácido. Recuerden lo que habíamos dicho, que va a ser, la palabra no es redundante. Bueno, básicamente que varios codones pueden sintetizar el mismo aminoácido. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Vamos a darnos cuenta cómo vamos a tener una variación en la secuencia. Se dan cuenta de que aquí va a decir AGA y aquí dice AGG, pero ambos van a traducir a la arginina. A esto se refiere. Esta va a ser una mutación silenciosa. Es una mutación que, como vemos en la cadena de ADN, va a variar, porque de lo que debería de ser mejor dicho, de lo que debería haberse dado de TCT, ahora nuestra cadena va a variar a TCC. Entonces, cuando nosotros lo dupliquemos, pues vamos a ver que su par complementario va a ser AGG, de lo que debería haber sido AGA. Cuando este AGA se, en este caso, transforme para ARN mensajero, vamos a ver que de igual manera sigue como AGA. Y esta va a traducir a la arginina. Mientras que en esta nueva cadena, cuando nosotros hacemos la variación entre la timina y la citosina, se va a traducir distinto. Ya ahora en el ARN mensajero vamos a tener a un AGG, pero por casualidades de la vida, este AGG va de igual manera traducir a una arginina, o sea, va a formar el mismo codón. Y por eso no hay mucho problema, ¿no? Es una mutación silenciosa, o también creo que se le dice una mutación con sentido, creo.
Ajá, una mutación silenciosa que sí creo que también se le decía con sentido. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una mutación, se sigue manteniendo la misma cadena de aminoácidos. Luego vamos a tener las mutaciones sin sentido. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver cómo, porque hay un cambio en uno de los aminoácidos, ahora lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener un aminoácido completamente diferente. ¿Qué va a pasar? Nosotros empezábamos con el ACC. Este ACC sacábamos su hebra molde, que va a ser el TGG, y vamos a darnos cuenta cómo, al pasarlo a ARN mensajero, va a quedar como UGG. Y este UGG se va a pasar, cuando hablemos acerca de codones, ¿a quién? A un triptófano. Mientras que en este caso, cuando tenemos una mutación sin sentido, vamos a ver cómo nuestra citosina cambia a timina. ¿Se dan cuenta, no? Pasamos de ACC a ATC. Entonces, se va a duplicar, o mejor dicho, la hebra molde va a ser un TAG, y luego esta va a pasar a ARN mensajero como UAG. Y el UAG, como lo habíamos visto, al momento de traducir una proteína, este marca ¿qué cosa? Un codón de stop. Esa va a ser una mutación sin sentido. Aquella mutación que lo que haga es que aparezca una terminación o stop en donde no debería de estar. ¿Ok? Ya. Y luego de esto vamos a tener a una mutación también con cambio de sentido. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener a una mutación que, porque nosotros variamos un aminoácido, es decir, la hebra original era TCT y ahora nosotros vamos a tener a TGT, vamos a cambiar el orden de uno de nuestros nucleótidos, ¿qué va a pasar? Se va a traducir una proteína, o mejor dicho, se va a traducir un aminoácido distinto. O sea, por la variación de uno, ¿qué pasa? Se traduce un aminoácido distinto. Esta va a ser una mutación con cambio de sentido. ¿Ok? Cambio de sentido, varía un nucleótido y ¿qué pasa? Se traduce un aminoácido diferente. Sin sentido va a ser aquella mutación que al traducirse genere ¿qué cosa? Un codón de stop. Una mutación silenciosa o con sentido lo que hace es que a pesar de que hay una mutación en el proceso de la duplicación del ADN o una variación en el nucleótido, va a seguir traduciendo la misma proteína, o mejor dicho, el mismo aminoácido. Y luego vamos a tener también a una mutación con cambio de marco de lectura, que puede generar una inserción, deleción, duplicación, inversión o transposición en el marco de lectura. Es decir, nosotros podemos tener aquí un TGA y en este caso el TGA se quita. ¿Se dan cuenta, no? Cómo están borrando el TGA y quedamos nada más con el A. Borramos TG, quedamos con el A y ahora porque se borró uno de los pedacitos de, en este caso, el ADN original, ya cambió todo el marco de lectura. ¿Están entendiendo? Puede darse porque se agrega un nuevo nucleótido, porque estamos quitando un nucleótido o dos nucleótidos cambian de lugar. Y esto varía toda la secuencia de la cadena. Y bueno, en este caso ya iba a dejarles unos ejercicios, pero ya estamos un poquito tarde y con esto vamos a cerrar esta clase que es el tema de la traducción, chicos. Ya. Denme 2 segunditos, voy a apagar esta grabación de la reunión, voy a detenerlo.